Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a avanzar hoy con la quinta unidad, pero antes, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, puede plantearlo ahora. Bien, si no hay ninguna inquietud, ningún comentario, vamos a seguir avanzando. Estábamos estudiando el último día la clasificación de los contratos y hablábamos de que estos contratos pueden ser nominados o innominados. Y dentro de los nominados estudiamos los que eran verbales, los que eran escritos, y estábamos por estudiar ya los contratos reales y los consensuales. Bien. ¿Qué diferencia hay entre un contrato real y un contrato consensual? La diferencia está en qué es lo que permite su perfeccionamiento, es decir, qué es lo que permite que nazca la vida jurídica. El contrato real nace a la vida jurídica cuando se hace la entrega de la cosa. Una vez se entrega la cosa, el contrato surte efectos, mientras que el contrato consensual no. El contrato consensual no necesita que se haga la entrega de la cosa para que éste surta efectos. Basta con la emisión del consentimiento. Solo para que quede más claro un ejemplo. Cuando nosotros compramos una casa, por ejemplo, en una inmobiliaria, nos atiende un vendedor, pero vemos la casa modelo, nos gusta, hacemos el negocio, pero realmente no nos van a dar la casa. Nosotros tenemos ya un contrato de compraventa de bien inmueble, pero la casa todavía no ha sido entregada. Eso que nos muestra, el contrato se perfecciona con la emisión del consentimiento, no con la entrega de la cosa. El contrato ha nacido a la vida jurídica y la casa todavía ni la han construido, ¿ya? Esa es una muestra de que hay contratos que nacen a la vida jurídica con la emisión del consentimiento. Hay otros que no, hay otros que van a nacer solamente con la entrega de la cosa. Hasta que la cosa se entrega, estos empiezan a surtir efectos. Hoy vamos a estudiar los contratos reales. ¿Y cuáles están dentro de estos? El contrato de mutuo. El contrato de mutuo es una relación entre dos personas, el mutuante y el mutuario. El mutuante entrega un bien que es consumible al mutuario. El mutuario consume ese bien, pero después tiene que devolver el bien que recibió. Obviamente no el mismo bien, ¿verdad? Porque se trata de un bien que es consumible. Por tanto, también tiene que ser un bien de carácter genérico, así como el trigo. Recibo 10 sacos de trigo, los uso y luego tendré que devolverlos sin pagar por usarlos. Ese es el contrato de mutuo. A este también se le conoce como el contrato de préstamo para consumo, ¿ya? Préstamo para consumo. Ahora, ¿qué características tiene? Este contrato se dice que es unilateral, porque una vez yo he recibido los 10 sacos de trigo, yo estoy obligado a devolverlos. Pero el que me prestó, el que me dio los 10 sacos de trigo, no tiene ninguna obligación. Entonces, solo una de las dos partes tiene obligación. Es un contrato unilateral. Otra característica es que es un contrato gratuito. Yo voy a recibir esos 10 sacos de trigo y no voy a pagar nada por usarlos. Es un contrato gratuito. Ahora, si llegara a haber algún conflicto, ¿cómo se va a interpretar? Este contrato se va a interpretar en estricto derecho, es decir, vamos a tener que acudir a las normas jurídicas para poder resolver cualquier duda, cualquier ambigüedad que encontremos, ¿ya? Entonces, es un contrato unilateral, es un contrato gratuito, es un contrato que se interpreta en estricto derecho. Ahora, otro contrato es el contrato de comodato. El contrato de comodato de igual manera va a relacionar a dos personas. Uno es el comodante y otro es el comodatario. El comodante va a entregar un bien al comodatario. El comodatario va a poder hacer uso de ese bien y después tendrá que devolverlo sin pagar nada a cambio. En este contexto, un ejemplo que es bien parecido a lo que ocurre en la actualidad es lo que pasa con el Internet. Seguramente ustedes tienen Internet en su casa y por tanto por ahí hay un router. ¿Ese router de quién es? Ese router no es de ustedes.
Ese router es de la empresa que provee el servicio de Internet. Si yo en algún momento decido cambiarme de servicio, por ejemplo, dejar de tener una empresa para pasarme con otra, pues tengo que devolverle ese router. Ya, el router no es mío. El router me lo han entregado para que yo pueda usarlo. Pero cuando decida ponerle fin al contrato, tengo que devolverlo. Ese es un ejemplo de un contrato de comodato. Me prestan algo para uso. No pago por usar el router, yo pago por el servicio de Internet, pero no por el router. Por el router no me están cobrando ni un centavo, es un contrato gratuito. Este contrato, ¿qué característica tiene? ¿Es unilateral o es sinalagmático? Este contrato se entiende como sinalagmático. ¿Por qué es sinalagmático? Porque la empresa me dio el router, lo llegó a instalar. Si ese router no falla durante la vigencia del contrato, pues entonces no hay obligaciones para la empresa que lo llegó a instalar, solo para mí. Yo tengo que conservar el router, yo tengo que devolver el router, yo tengo obligaciones, pero la empresa no. Ahora, si ese router falla, entonces la empresa está obligada a mandarme un técnico para que lo revise y si es necesario, produzca un cambio de aparato. ¿Eso qué me muestra? Me muestra que es posible que determinadas circunstancias obliguen a que la empresa tenga obligaciones. Entonces, las obligaciones nacieron para mí primero y posteriormente podrían nacer para la empresa. Ese es un contrato sinalagmático imperfecto entonces. Como dije antes, es gratuito. Ahora, ¿cómo se va a interpretar? Este sí se va a interpretar en buena fe. Es decir, cuando me llegaron a instalar el router, ellos confiaron en que yo lo iba a cuidar. Ellos tienen en su mente que yo no le voy a echar agua, que yo lo voy a proteger, que yo lo voy a resguardar, que yo no me voy a aprovechar de que no hay nadie vigilándolo. Entonces, ahí que hay buena fe. La interpretación en general del contrato de comodato es buena fe, no de estricto derecho. Un tercer contrato es el de depósito, en donde se van a relacionar dos personas, el depositante y el depositario. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué bien se va a entregar? En general, lo que se entregan son bienes muebles. Bienes muebles son los que se pueden entregar. El depositante le entrega un bien mueble al depositario. El depositario va a cuidar, no va a usar, porque no es para uso. Él solo va a cuidar el bien y pasado el tiempo tendrá que devolverlo. No va a cobrar por cuidar el bien. Este es un contrato gratuito también. Ahora, ¿cómo están las obligaciones? El depositante ha entregado el bien, yo lo he recibido. Ahora, yo lo he recibido, pero yo estoy obligado a conservar ese bien, no a usarlo, pero sí a conservarlo. También estoy obligado a devolverlo posteriormente. Entonces, quiere decir que yo, depositario, tengo obligaciones. Ahora, ¿el depositante tiene? Pues no tendría, ¿verdad? Sin embargo, si se llega a dar alguna eventualidad con aquel bien, entonces yo puede ser que tenga que incurrir en algunos costos inesperados. Esos costos inesperados yo puedo venir y después pedirle la reintegración al depositante. Por tanto, el depositante tiene obligaciones. Otra vez estamos ante un contrato sinalagmático imperfecto. ¿Por qué? Porque primero solamente yo tenía obligaciones. Después, como consecuencia de la eventualidad, surgieron obligaciones para el depositante. Entonces, ahora ambos tenemos obligaciones. Es un contrato sinalagmático imperfecto. También es un contrato gratuito. Es un contrato que también para su interpretación tendrá que hacerse de buena fe. Otro contrato real es el contrato de prenda. El contrato de prenda lo que me va a relacionar son a dos personas. Uno es el deudor y el otro es el acreedor. El contrato de prenda es un contrato accesorio, no es un contrato principal. Aquí hay un contrato principal. Por ejemplo, seguramente ustedes han visto por ahí en los centros comerciales unos negocios de nombre Guateprendas. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que ocurre es que yo necesito dinero, entonces voy con un dispositivo, por ejemplo, y ellos me dicen, bueno, pues le recibimos su dispositivo, le damos el dinero prestado. Bueno, la verdad es que ahí hay dos contratos. El primero es cuando yo vengo y recibo el dinero prestado y me comprometo a devolverlo. Ese es un contrato que me han dado o que ha implicado que me han prestado dinero.
Pero estos señores no solamente prestan el dinero, ¿verdad? Piden alguna garantía y entonces me dicen, pues tiene que darnos en garantía algo. Y yo digo, pues les dejo mi dispositivo. Entonces ahí celebramos otro contrato. Ese es el contrato de prenda. Yo les entrego el dispositivo a ellos, yo deudor, entrego el dispositivo, ellos acreedores lo reciben, lo van a cuidar, lo van a conservar. Cuando yo cumpla con pagar la deuda, ellos me van a devolver mi dispositivo. Si yo no cumplo, pues no me lo devuelven. Este contrato es accesorio. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido el contrato por el que yo recibí dinero prestado, no existiría el contrato de prenda. El contrato de prenda existe gracias a que aquel se ha formalizado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El contrato de prenda es un contrato accesorio. El contrato del préstamo sería el contrato principal. Ahora, este contrato también es gratuito. Yo no le voy a pagar al acreedor porque tiene mi dispositivo ahí en tanto yo no cumplo con pagarle la deuda que tengo. ¿Y cómo se va a interpretar? Pues este también se va a interpretar, como hemos dicho, de buena fe. Entonces, estos son los contratos reales, los contratos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Ahora, hay otros contratos que se van a perfeccionar con la emisión del consentimiento y estos se conocen como contratos consensuales. Vamos a ver cuáles son los contratos consensuales. Aquí vamos a tener dos tipos de contratos. Hay unos que se conocen como intuito rei y otros como intuito personae. ¿Qué diferencia hay? Aquí tengamos cuidado, no nos vayamos a confundir, porque dice ahí intuito rei. Ah, rey, cosas, sí. Entonces son reales. No, ¿ya? Los que estamos viendo ahora son contratos consensuales. Ahora, ¿qué pasa acá? Hay algunos contratos consensuales en los que para que yo emita mi consentimiento me voy a basar en las cosas que voy a recibir. A mí lo que me importa son las cosas. Esos son los intuito rei. En cambio, hay otros contratos en los que yo voy a emitir mi consentimiento basado en la persona con la que estoy estableciendo el contrato. Esos son los intuito persona. Por ejemplo, decíamos que cuando comprábamos una casa o cuando compramos un carro, por ejemplo, si yo voy a una agencia a comprar un carro, bueno, pues resulta que a mí, la verdad, no me importa qué vendedor es el que me atienda. Puede ser que hoy me esté atendiendo uno, él es el que me muestra el carro, yo me llevo la cotización y estoy en mi casa pensando y pensando, ¿será que la compro? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Después decido que sí. Cuando regreso, resulta que es otro el vendedor que me atiende. ¿Me importa a mí eso? Pues no, a mí no me importa. A mí no me importa la persona. A mí no me importa si es hombre, mujer o qué género sea, cuál sea su preferencia sexual, cuál sea su preferencia religiosa, su posición política. A mí no me importa nada del vendedor. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es el carro que voy a recibir. Del carro sí, lo reviso bien, veo que tenga las características que yo necesito. Ahora, ¿quién me lo está vendiendo? Eso no me importa. ¿Por qué? Porque en esos contratos a mí lo que me importa es la cosa. Son contratos intuito rei. Ahora hay otros en donde sí va a ser la persona la que me va a preocupar. Por ejemplo, si nosotros necesitamos contratar a un abogado, sabemos que en nuestro gremio, ¿verdad? Hay de todo tipo de personas. Entonces, pues vamos a pedir referencias, vamos a decir quién me recomienda alguno, ¿ya? O es como, por ejemplo, cuando vamos a contratar el servicio de taxi, digamos. Si fuera a contratar un servicio de taxi, pues la verdad es que no es bueno subirse a cualquier carro, ¿verdad? Cualquier cosa le puede pasar a uno. Entonces uno pregunta si alguien tiene un taxista que le pueda recomendar o un mecánico, si fuera el caso, ¿verdad? Nuestro carro se arruinó y no es de que hay tanto mecánico que hay por ahí, con cualquiera probemos. No, pedimos referencia. ¿Por qué? Porque nos preocupa la persona con la cual vamos a establecer esa relación. Entonces, esos son los contratos intuito persona. Nos damos cuenta, en unos importa la cosa, en otros importa la persona. Ambos son consensuales. Muy bien. Hablemos de los intuito rei. Dentro de los intuito rei tenemos dos ejemplos. Uno es el de la compraventa, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? El contrato de compraventa es un contrato intuito rei. Cuando yo voy a comprar un chocolate a la tienda, la verdad es que no me importa quién me atiende. No me importa si es el señor, la señora, la hija, el hijo, el abuelo, la abuela. No importa. Lo que a mí me preocupa es el chocolate que voy a recibir. Intuito rei, el contrato de compraventa, ¿verdad?
En el contrato de compraventa, ¿quiénes se relacionan? Se relaciona el comprador y el vendedor. Comprador y vendedor son los que se van a relacionar. El vendedor se compromete ¿a qué? El vendedor se compromete a entregar una cosa. ¿A entregar una cosa para qué? Para que la gocen de manera permanente. Va a entregar una cosa que debe estar dentro del comercium, es decir, debe ser una res in commercium, no una res extra commercium. Tiene que ser una cosa que está dentro del comercio. Esa cosa que está dentro del comercio es la que va a entregar. Y esa cosa resulta que la va a entregar para que aquel la goce de manera permanente, sin limitaciones. Ahora, el comprador, que es el que va a gozar de manera permanente de la cosa, tiene que pagar. Ahora, ¿cómo va a pagar? Va a pagar en dinero, solo en dinero. Si paga de otra manera, eso no es un contrato de compraventa. Si yo lo que tengo son limones en mi patio y el vecino lo que tiene son mangos, por ejemplo, y yo vengo y le digo, mire, véndame unos mangos, yo le voy a pagar con limones, pues entonces resulta que eso no es un contrato de compraventa. El contrato de compraventa, ¿qué está exigiendo? Está exigiendo que se traslade la posesión libre, completa y duradera a cambio de un pago en dinero. Tiene que ser en dinero. Bien. Otro ejemplo de un contrato en donde lo que nos importa es la cosa es el locatio conductio. De locatio conductio hay 4 modalidades. ¿Cuáles son estas? Está el locatio conductio rerum. Locatio conductio rerum. ¿Qué ocurre en el locatio conductio rerum? Otra vez tenemos 2 personas. Uno es el locator y el otro es el conductor. Locator y conductor. Locator y conductor, ¿ya? El locator va a entregarle al conductor un bien para que lo use, para que lo aproveche. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que este conductor tiene que remunerar al locator por haberle permitido tener la posesión temporal de la cosa, la posesión temporal del bien. Entonces, esto se parece a lo que hoy podríamos llamar nosotros un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Es algo así como que, por ejemplo, ¿qué podríamos arrendar nosotros que no sea una casa? Pues imaginémonos que vamos a arrendar un traje, ¿ya? Un traje así de gala para una fiesta. ¿Cómo comprarlo? No tiene sentido, ¿va? Porque lo va a comprar uno y ¿cuándo lo va a volver a usar? No es fácil rentarlo. Bueno, entonces vamos a ir a rentar el traje. Ahí está esa relación de la que estamos hablando acá entre locator y conductor. El locator le entrega el traje al conductor. El conductor va a poder gozar del traje. Va a gozar, pero no como en el contrato de compraventa, que era de carácter permanente, ¿verdad? No, aquí vamos a gozar del traje de manera temporal. Eso quiere decir que tendré que devolverlo en algún momento al locator. Entonces, pero no es solamente que me da el traje, lo uso y luego se lo devuelvo. Tengo que pagar por haberlo usado. Tengo que pagarle una remuneración. Entonces, ese es el contrato locatio conductio rerum. Nos damos cuenta, aquí hay un pago en dinero que hay que hacer para poder disfrutar de ese traje. Otra modalidad del contrato locatio conductio es la parcería. ¿Cuándo se da la parcería? La parcería se va a dar cuando el locator lo que va a entregar es un predio, es un feudo, es un terreno en el cual nos podemos dedicar a la agricultura, es un bien rústico. Eso es lo que entrega el locator. El conductor va a poder hacer uso del predio de manera temporal y por hacer uso del predio de manera temporal tendrá que pagar una renta, una remuneración en dinero. Llegará el momento en que le toca devolver el predio, ¿verdad? Ese es el locatio conductio en la modalidad de parcería. El bien tiene que ser un predio rústico. Otro ejemplo es el locatio conductio operarum. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que ocurre es que el locator va a contratar al conductor para que el conductor
bajo su dirección y dependencia del locator, realice ciertas actividades a cambio de una remuneración. Es algo así como que yo contrato, por ejemplo, a una persona para que limpie el jardín, lave el carro, pinte la pared, pero lo estoy vigilando, ¿verdad? Lo estoy supervisando, lo tengo bajo mi dependencia. Entonces, a esa persona que he contratado ahí es al que podríamos llamar en este contexto el conductor, y yo sería el locator, y le voy a pagar por todas esas actividades que está haciendo. Diríamos hoy, ay, pero eso se parece a un contrato de trabajo. Sí, se parece a un contrato de trabajo, ¿ya? Pero allá se conoció como locatio conductio operarum. Y la cuarta modalidad es el locatio conductio operis. El locatio conductio operis implica que yo contrato a una persona, pero la contrato no para que realice actividades bajo mi dependencia o bajo mi supervisión o bajo mi dirección. No, la contrato para que haga una obra y esa obra me la entregue. Es algo así como, por ejemplo, vengo yo y contrato a un albañil y le digo, mire, lo contrato para que usted construya una casa. Y me olvido, ¿verdad? Lo dejo a él construyendo la casa. Cuando él termina, llega conmigo y me dice, aquí están las llaves, la casa la construí tal como usted me pidió. Ahora le he terminado la casa, me paga. Lo que estoy contratando en este segundo de estos dos últimos es la obra. En el anterior es la actividad. Por ejemplo, podría contratar a un albañil y estar diciéndole albañil, ahora pongamos los bloques aquí, albañil, ahora echémosle repello de esta forma, albañil, agréguele agua a esto, albañil, ahora hagamos esto. Ah, eso sería locatio conductio operarum. Pero si solo le digo albañil, lo contrato para que me construya la casa y ya no lo estoy supervisando, no lo tengo bajo mi dependencia, lo único que espero es la casa, entonces ese sería locatio conductio operis. En uno es la obra, en otro la realización de las actividades. Bien, esos son aquellos contratos en donde nos importa quién es la persona, perdón, en donde nos importa la entrega de la cosa. Ahora, ¿en dónde nos importa la entrega o en dónde nos importa la persona? Aquí tenemos dos ejemplos también. Uno es el contrato de mandato. ¿Quiénes se relacionan en el contrato de mandato? Otra vez dos personas. Uno es el mandante y el otro es el mandatario. Mandante y mandatario. El mandante contrata al mandatario para que el mandatario actúe en nombre de él, ¿ya? Realice ciertos actos en nombre de él. El mandatario va a actuar en nombre del mandante. Ahora, para que nos quede claro, es que alguien hace cosas en nombre de otro, ¿verdad? Porque existe ese contrato. Bien. En Guatemala, si quisiéramos encontrar el mandato más extraño que podríamos tener dentro de nuestra legislación, pues resulta que en Guatemala se permite que el matrimonio se celebre por mandato. Eso quiere decir que el novio puede estar en Estados Unidos, la novia aquí en Guatemala, el novio no puede viajar y entonces vienen y dicen, pero nosotros queremos contraer matrimonio, ¿y qué podemos hacer? Ah, pues puede nombrar un mandatario. Entonces viene el novio, que se vuelve el mandante, y nombra a un mandatario. Y el mandatario va a acudir a la ceremonia de matrimonio y él es el que va a decir sí acepto, ¿ya? O sea, no es que el que se vaya a casar sea el mandatario, ¿ya? El mandatario actúa en nombre del novio. Ahí lo interesante es cuando dice el señor aquel, ¿verdad? Puede besar a la novia, porque yo creo que ahí sí ya sería un exceso, ¿verdad? Pero en Guatemala se puede casar uno por mandato. Si uno no puede ir alguien en nombre de uno a contraer el matrimonio. Ese es un ejemplo de mandato, ¿ya? Un contrato en donde obviamente importa a quién voy a contratar, ¿verdad? No importan las cosas, importa la persona, tiene que ser alguien de confianza. Otro ejemplo de contrato intuito personae es el contrato de sociedad. Ese es parecido al que existe ahora también, ¿verdad? Allá podemos encontrar el origen del contrato de sociedad. En el contrato de sociedad, ¿cómo se llaman los que participan? Se llaman socios, ¿ya? Son socios.
Ahora, obviamente, cuando yo celebro un contrato de sociedad, me voy a preocupar porque el socio sea una persona de confianza y no alguien que me va a dejar sin nada, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, importa la persona en el contrato de sociedad. Bueno, el contrato de sociedad permite crear una sociedad, tener una entidad distinta a cada una de las personas que son socios, ¿verdad? Bueno, pues esas sociedades allá en Roma se lograban con los aportes que hacían los socios. ¿Y qué podían aportar los socios? Bueno, habían socios que lo que aportaban era bienes, ¿ya? Bienes. Había otros socios que podían aportar trabajo y habían otros socios que podían aportar de las dos cosas, trabajo y bienes. Entonces, son aportes mixtos. Se puede aportar trabajo, se puede aportar bienes, se puede aportar también de manera mixta, ambos elementos. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el objeto de esas sociedades allá en Roma? Allá en Roma, fundamentalmente, fueron tres las finalidades para una sociedad. Habían sociedades que se dedicaban, por ejemplo, a la explotación de salinas, sociedades que se dedicaban a la explotación minera y sociedades que se dedicaban a cobrar impuestos, a recaudar impuestos, ¿ya? Esas eran las tres finalidades que se podían conseguir, que se podían alcanzar a través de un contrato de sociedad. O sea, no es como ahora, ¿verdad? Que podemos hacer sociedades para cualquier cosa, no. En aquel entonces habían sociedades solamente para la extracción de sal, para la actividad minera o para el cobro de impuestos, la recaudación de impuestos. Eso quiere decir que el Estado venía y contrataba a la sociedad para que la sociedad se encargara de la recaudación de impuestos. Esos son los contratos en donde lo que importa son las personas. Bueno, ahora hablemos de los contratos innominados. Los contratos innominados, como ya dijimos antes, sus nombres no aparecen en el derecho romano, ¿verdad? Entonces, como sus nombres, lo que sí vamos a encontrar son palabras que hacen referencia a ese tipo de contratos, como do ut des. Do ut des es doy para que des, ¿ya? Es un tipo de contrato innominado. El nombre no aparece en el derecho romano. Doy para que des, pero sí aparece qué es lo que se hace, ¿verdad? No está el nombre del contrato, pero sí aparece qué es lo que se hace. ¿Y qué se hace? Dan para que den. O sea, doy para que des. Bueno, en el doy para que des, el ejemplo es el contrato de permuta. El contrato de permuta es un contrato doy para que des. Porque como decía antes, ¿verdad? Si yo tengo limones y el vecino tiene mangos, pues entonces vengo yo y le digo, deme mangos y yo le doy limones, entonces ahí yo te doy los limones para que tú me des los mangos, ¿verdad? Yo te doy para que tú me des. Do ut des. El contrato de permuta es el que cabalmente nos permite mostrar este tipo de contratos innominados. Obviamente, los romanos hablaron de la permuta, pero en el derecho romano no aparece contrato de permuta, no aparece el nombre, ¿verdad? Es innominado. Lo que hay en el derecho romano es un contrato innominado de la forma o de la modalidad do ut des. Ese es el de permuta. Lo pudieron llamar, ¿ya? Lo pudieron llamar, pero en el derecho no lo podían encontrar. Bien, otro ejemplo de un contrato innominado, do ut facis. Do ut facis significa doy para que hagas. Hay contratos en donde damos para que la otra persona haga. Esos contratos tampoco vamos a encontrar estos que vamos a decir acá, este que vamos a decir acá, tampoco lo vamos a encontrar en el derecho romano. Puede ser que los romanos usaran las palabras y efectivamente usaron las palabras, pero los contratos no estaban dentro de ese derecho romano. Los nombres de esos contratos no estaban. Bueno, ¿cuál es este contrato do ut facis? Aquí encontramos como ejemplo el contrato aestimatorio, el contrato estimatorio o contrato aestimatorio. ¿En qué consiste el contrato aestimatorio? En el contrato aestimatorio lo que vamos a hacer es dar para que hagan. Y eso en donde lo notamos, pues hoy existe ese contrato. Normalmente nosotros hablamos más de consignación cuando vemos este contrato. Veamos un ejemplo en nuestra realidad. Imagínense que yo tengo un carro, lo quiero vender, pero yo sé que si le escribo atrás en el vidrio, ¿verdad?
teléfono, modelo, llámame si te interesa, pues voy a recibir una variedad de llamadas y la verdad es que probablemente me van a decir que lo quieren ver, pero seguramente voy a ir a lugares bastante peligrosos, en horarios difíciles. La verdad es que así como hoy está el mundo, es muy riesgoso andar uno queriendo vender su carrito por todos lados. La posibilidad de que se lo roben en una de esas es grande. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que es mejor llevarlo a un predio y que los del predio se hagan cargo de la venta. Entonces le llevo yo el carrito al del predio y le digo, mire, yo quiero vender este carrito. Y él me dice, bueno, pues déjeme estimar como cuánto me podrían dar por este carro. Yo digo que por este carro nos dan unos 25,000. ¿Usted acepta? Ya está bien, véndalo usted. Y él se queda ahí a venderlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Ese es el contrato a estimatorio o estimatorio. Yo di el carro. ¿Para qué di el carro? Para que él lo valorara y lo vendiera. Ese contrato que he descrito ahí es el aestimatorio. Es el contrato estimatorio de la modalidad doy para que hagas. Un contrato innominado. No vamos a encontrar el nombre de contrato aestimatorio en el derecho romano, ¿ya? Otro contrato que no aparece el nombre en el derecho romano es el facio ut des. Facio ut des, hago para que des. Hago para que des. Un ejemplo de hago para que des es el contrato de precario. El contrato de precario. Veamos una situación para nuestros días que nos muestre un ejemplo del contrato de precario. Resulta que yo estoy viviendo una situación precaria, mi situación económica es difícil, no me han pagado a esta altura del semestre, resulta que por eso no he podido pagar la renta de la casa durante muchos meses, el dueño de la casa se cansó de estarme esperando y hoy me ha desalojado, ¿ya? Hoy no tengo dónde pasar la noche, no tengo un techo bajo el cual abrigarme esta noche. Entonces resulta que yo sé que el vecino tiene una casita por ahí que ya no usa. Entonces voy y le cuento mi situación. Le digo, vecino, fíjese que de verdad estoy en una situación apremiante, estoy en una situación precaria, resulta que no me han pagado, es posible que me paguen al final del mes, pero yo no tengo dinero, me quedé sin casa, me desalojaron, usted no me podría ayudar, ¿ya? ¿Qué he hecho yo? Pues manifestado mi situación. ¿Y con qué ánimo hice yo eso? Con la esperanza de que el vecino me dé una casita para poder pasar esta noche, por lo menos. Entonces, ahí yo he hecho algo para que el otro dé. Por eso es hago para que des. Ese ejemplo es el del contrato de precario, ¿ya? Es un contrato innominado, es un contrato que tiene la modalidad facio ut des. Y la última modalidad que tengo es el facio ut facis. Facio ut facis es un contrato en el que hago para que hagas. Hago para que hagas. Cuando tenemos el contrato hago para que hagas. El ejemplo es el contrato de transacción. Hago para que hagas. Contrato de transacción. ¿Qué características hay acá? Esto normalmente tiene que ver con un proceso judicial. Imaginemos nosotros que hay un conflicto entre un trabajador y un patrono. El trabajador está pidiendo que le paguen sus prestaciones. El patrono no quiere pagar nada. Pero viene el trabajador y le dice, mire, yo estoy pidiendo todo esto porque eso es lo que usted me debe. Pero si usted me paga esta porción, mire, con esto que usted me dé, no me olvido. Ya no sigo reclamando. Entonces viene el patrono y le dice, de verdad, pues yo te doy eso también. Y así, entonces quedamos en paz. Ya no sigue el proceso. Entonces yo estoy desistiendo de parte de mi reclamo para que aquel desista también en parte de su posición. Eso es, hago para que hagas, ¿ya? Entonces, ese es el contrato de transacción. El trabajador podría alargar el proceso y seguir peleando, ¿verdad? Pero la verdad es que esos procesos son bien largos y no se sabe cuándo va a resolverse. De repente, con esta inflación que hay,
el dinero que reciba dentro de unos años no le va a alcanzar para lo mismo que le sirve ahora. Por otro lado, el trabajador hoy tiene necesidades, ¿verdad? Él está preocupado por el hambre que siente hoy, no por la que va a sentir dentro de 3 años. Entonces, mejor recibir el dinero hoy que dentro de 3 años. Entonces, esas son, digamos, condiciones que favorecen a que se dé esa transacción. Que aclaro, la transacción no solamente en el ámbito laboral puede darse en cualquier juicio. Esto solamente fue un ejemplo. El contrato de transacción, un contrato innominado en el derecho romano que tiene la modalidad facio ut facis. Bien, ¿alguna duda? Como hoy están aprendiendo más rápido que otros días, entonces pasamos de una vez a hablar de los cuasicontratos. ¿Qué son los cuasicontratos? Esto ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hablamos de los elementos del contrato. Dijimos que el contrato tiene 5 elementos esenciales y son esenciales porque tienen que estar presentes para poder hablar de un contrato. Pero que si falta alguno de aquellos 5, entonces eso ya no es contrato, sino es un cuasicontrato. Bueno, pues de esos cuasicontratos son de los que hablamos ahora. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? El de la gestión de negocios. Este lo estudiaron ustedes en el semestre anterior en su curso de Introducción al Derecho. ¿Qué pasa en la gestión de negocios? El ejemplo más clásico sería, estoy en el mercado, está mi compañero, mi vecino ahí vendiendo también. De repente yo lo veo que se para y se va corriendo sin decir nada, deja todo abandonado ahí. Entonces vengo yo y digo, ay, pobre, saber qué le pasó, ¿verdad? Pero yo sigo aquí atendiendo mi negocio, es cosa de él, ¿verdad? Pero veo que llega gente que quiere comprar y digo, pobre aquel, todo lo que está perdiendo por haberse ido y saber qué emergencia tuvo, ¿verdad? Entonces me paso a la par y empiezo a decir, yo mire qué es lo que se le ofrece, me hago cargo del negocio, ¿ya? Yo soy un gestor de negocios ahí, me hice cargo del negocio. Obviamente, cuando aquel regrese, no es que le diga, ah, ahí está tu lugar vos. No, tengo que rendirle cuentas. Le tengo que decir, esto era lo que había, esto fue lo que vendí, este es el ingreso que obtuve y aquí está. Hay que rendir cuentas. Si nos damos cuenta, en ese contexto, aquel se fue corriendo sin decir nada. O sea, nunca me dijo, te encargo el negocio, porque si me dice, te encargo el negocio, ya nos hace recordar otro contrato que hace un ratito estudiamos, ¿verdad? Pero no, no me dijo nada, él se fue, nunca emitió su consentimiento en ningún sentido. Y yo, de manera unilateral, he decidido realizar las actividades. Eso no es un contrato, ese es un ejemplo de un cuasi contrato, ¿ya? Ah, nacen obligaciones, sí, yo estoy obligado a rendir cuentas, ¿ya? Nacen obligaciones, por eso es una fuente de obligaciones, pero no es un contrato, es un cuasi contrato. Faltó un elemento, el consentimiento. Otro ejemplo es el enriquecimiento ilegítimo. Veamos un caso para entender el enriquecimiento ilegítimo. Imaginémonos que yo tengo una deuda. Tengo que estar pagando 2,000 quetzales mensuales como consecuencia de esa deuda. Bueno, pues he estado pagando 2,000 quetzales cada principio de mes. Resulta que yo salía de la deuda en agosto de este año. En agosto de este año salía. Sin embargo, como soy bien descuidado, resulta que pagué en agosto, luego vino septiembre y a principios de septiembre ahí van los 2,000 quetzales. Ya no tenía que pagar nada, ya había salido, pero como soy desordenado, no me di cuenta que ya no tenía que pagar. Pagué. Llegamos a principios de octubre, pagué otra vez 2,000 quetzales. Estamos en noviembre y pasadito el 1 de noviembre, pagué mis otros 2,000 quetzales. O sea, 6,000 quetzales he pagado que no tenía obligación de hacer. El otro señor nunca me dijo, ay, no, hombre, ya saliste, ya no tenés que pagar. No, pues, si él quiere seguir pagando, que pague, dijo, y recibió, y recibió, y recibió. Ese señor hoy tiene un enriquecimiento ilegítimo. Ha recibido 6,000 quetzales que no le correspondían. Ya él está en un enriquecimiento ilegítimo.
Pero ahora resulta que yo me he dado cuenta y digo, ala usted, yo le pagué en septiembre, en octubre y noviembre, ya no tenía que pagarle nada. Me puede devolver el dinero, ¿ya? Y él tiene obligación de devolverlo porque no es de él. Y yo tengo derecho a exigir que se me reintegre. Ahí tenemos otra vez una relación que pareciera contrato. Nacen obligaciones. Sin embargo, no fue que en agosto los dos llegáramos a un acuerdo. No, ahí no hubo consentimiento. Ese es el enriquecimiento ilegítimo. Otro ejemplo de cuasicontrato. Y un tercer ejemplo es lo que proviene de la ley Rodia de Yactu. ¿Qué pasa con la ley Rodia? La ley Rodia lo que va a buscar es regular lo que ocurre en la navegación marítima. Imaginémonos que hay 5 personas dedicadas al comercio que deciden ir a comprar sus mercancías. Entonces están al otro lado del mar. Ellos compran sus mercancías, pero obviamente tienen que contratar un barco para que las traslade para este lado. Entonces los cinco contratan un barco, colocan sus mercancías, el barco avanza y cuando está en alta mar el barco empieza a hundirse. Viene el capitán y dice, se está hundiendo el barco, ¿ustedes qué vamos a hacer? Dice, se está hundiendo porque mucho peso lleva. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hay que tirar algo, ¿verdad? ¿Y la de quién tiramos? Este señor que es chiquito y delgadito, la de él tiremos. Y tiran la carga, tiran las mercancías de este chiquito. Solo las de estos 4 llegan a puerto seguro. La ley Rodia lo que dice es, ustedes 4 vieron salvar sus mercancías. Estaban felices, ¿verdad? Pero este pobre chiquito se quedó sin nada. Perdió todo en el mar. Y gracias a que él perdió todo, ustedes hoy están felices con sus mercancías. Entonces, ¿qué es lo que dijo la ley Rodia? Ustedes 4 que vieron salvar sus mercancías como consecuencia del sacrificio de las de aquel, tienen que indemnizar. Tienen que indemnizar a aquel. ¿Ya? Entre los 4 tienen que indemnizarlo a él. Es otra vez el nacimiento de obligaciones. Brotaron, es una fuente de obligaciones, pero eso no es un contrato. No es un contrato porque no es una situación que se haya pactado desde antes de subir las mercancías al barco. Es una situación eventual que ocurrió, pero que hizo nacer derechos y obligaciones. Ese es otro ejemplo de un cuasicontrato. La ley Rodia de Yacto. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces con esto estamos terminando nuestra quinta unidad. El examen final cubriría las unidades 4 y 5, hasta lo que hoy hemos visto. El examen final será como los otros a través de la plataforma Moodle. Vamos a estar siempre al tanto ese día. Si se da alguna eventualidad, la vamos a resolver. Esperamos que no pase nada, que todo siga normal, ¿verdad? Y eso sería lo que tenemos con el curso. Por otro lado, entonces, sí, Giselle. Buenas tardes, licenciado. Tenía una duda acerca de la ley Rodia de IACTU. Por ejemplo, así con el ejemplo que acaba de contar, pueden indemnizar lo que tiraron del barco, ya sea por pago, o sea, de dinero o por mercancía. No importa, igual hay que pagar. No importa cómo pague, lo que importa es que pague, que indemnice. El pago Muchas no es gracias. solo dinero, se recuerdan, ¿verdad? Muy bien. Gracias, licenciado. Para servirle.
Bien, si no hay más dudas, gracias. Por mí lo que queda es agradecerles la atención que me han prestado durante este semestre, esperar que haya contribuido en su formación profesional, esperar que lo que hemos visto acá lo tengan en mente durante los 2 próximos años, porque cuando estén estudiando los cursos de Derecho Civil del 1 al 4, van a estar viendo esto que aquí hemos visto en un semestre. Aquí hemos visto el origen. Ahora, los detalles propios de la legislación civil guatemalteca los van a estudiar en esos otros 4 cursos. Pero seguramente esto que vimos acá debiera ser la base para lo que ustedes van a estudiar en esos semestres. Espero haber contribuido con eso, espero se recuerden de ese contenido. Les agradezco la atención y estaríamos para el día del examen. Ahora, en otro contexto, como una colaboración fuera del curso, y esto es de carácter personal, estoy organizando una actividad que no es para abogados, sino que es para médicos y para otras profesiones. Pero si alguno puede apoyarme con asistir, digamos, como apoyo a un seminario, los invito para que me escriban y entonces nos podamos poner de acuerdo. Esa actividad se va a hacer el 15 de diciembre en un hotel de la ciudad de Guatemala y va a ser todo el día. Entonces, si alguien tiene tiempo y quiere colaborar, pues me puede escribir y nos podemos poner de acuerdo. Si no hay más dudas fuera de ese comercial, entonces reitero mi agradecimiento y los estoy esperando para el día del examen final. Muchas gracias, feliz tarde, feliz fin de semana, no se vayan a descuidar. Si les faltan pocos puntos, no vayan a pensar que ya todo está hecho. Dedíquense para obtener una buena nota y no solo para obtener la nota mínima de aprobación. Muchas gracias, feliz tarde y con cuidado. Muchas gracias por todo, Lick. Feliz tarde. Muchas gracias por todo, licenciado.